Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Sofá Inmobiliario del IE Alumni Real Estate Club. Hoy tenemos con nosotros a una persona que me hace especial ilusión, que llevábamos mucho tiempo deseando que tuviera ocasión y que se sentara en este sofá. Concha Osakar. Concha, bienvenida. Muchas gracias por invitarme y por permitirme compartir este rato contigo y con vosotros. Concha es socia fundadora de Azora y aparte, como le he comentado en muchas ocasiones, como hemos comentado con Raquel, todo un referente, ¿no? para el sector y para las mujeres del sector. Cuéntame, Concha, definido por ti, quién es Concha por un lado y por otro lado tu trayectoria, qué te ha llevado hasta aquí, ¿no? Hasta ser el perfil que eres y ser este referente. Bueno, yo como persona, pues soy, pues no sé, ¿qué te diría? Una persona normal que he tenido una gran suerte de poder participar en un proyecto, hablaría el último, que es el más importante, que es el de Azora, del que hablaremos más seguro a lo largo de la conversación, que iniciamos en el año 2003 y que realmente era el punto de llegada de un camino previamente iniciado, ¿no? Azora es la culminación de una carrera profesional y que empezamos Fernando Gumucio y yo en el año 2003 y que hoy pues, es una gran gestora de referencia en el sur de Europa. Y en esta trayectoria, Concha, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con dos personas brillantes, trabajar con gente brillante y que te da posibilidades de trabajar con ellos, creo que es una de las grandes suertes. Una es Fernando Gumucio, el socio mío de Azora, y el anterior, una persona extraordinaria francesa que lideraba fondos de inversión en Francia. Esta persona era tremendamente también inteligente y me dio un consejo que me ha seguido a lo largo de toda la vida. La comunicación de los proyectos y de las ideas es fundamental, pero es fundamental repetir y repetir y repetir. Yo eso no lo entendía al principio. Decía, realmente la que me aburría era yo de repetir las cosas. Sin embargo, me decía, las personas no asimilan lo que tú estás diciendo y hay que repetir y repetir. Y me acuerdo que cuando en una ocasión yo estaba impulsando la normativa de los fondos de inversión, porque participé en el desarrollo o en el impulso de la normativa de los fondos de inversión inmobiliarios en España, claro, daba conferencias, charlas, entrevistas y yo repetía lo mismo. Y un día le digo, mire, llevo 6 meses diciendo lo mismo, me tiene que dar usted más argumentos. Y me dijo, señora Osakar, llevo 36 años repitiendo lo mismo. Bueno, es un muy sabio consejo, porque recibimos tanta información que solo la gente retiene lo que repites y repites y repites y logra calar. Lo demás es efímero y no sirve. No, me parece súper buen consejo porque creo que a todos nos pasa en nuestros equipos o con nuestros compañeros que quizás abusamos, o yo misma, de él. Pero si ya te lo he dicho, si ya lo he explicado, y tú te crees que porque lo hayas comunicado, ya ha filtrado, me lo apunto, que no. Sí. Y en todo este camino, ¿de qué te sientes más orgullosa? Pues, que tienes muchos puntos. Pues yo, de haber podido iniciar un proyecto como el de Azora, que iniciamos desde cero, y llegar a la realidad de hoy, que Azora hoy gestiona ya activos por importe superior a 13.000 millones de euros, con una capacidad inversora próxima a los 19.000, que tenemos un equipo de 690 personas, 200 dirigidos especialmente a la inversión y al asset, y el resto unidades complementarias, porque somos una gestión activa, somos gestora de gestión activa,
somos operativos que trabajamos realmente somos unos impulsadores de infraestructuras en real asset, en dos vertientes: infraestructura social, fundamentalmente yo destacaría ahí living, toda la cadena de living, desde la vivienda en todas sus tipologías hasta pasando por residencias de estudiantes, hasta el gran reto de futuro que es la atención a los mayores en un continente muy envejecido. Tenemos otros verticales importantes que son hospitality y ocio, grandes tendencias en la actualidad, y en la parte de infraestructura, pues muy volcados en la tecnología, en la energía y más recientemente en centros de datos, en la tecnología, en todas las modalidades de centros de datos que quizás luego podamos desarrollar más. Los últimos ya vinculados a la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues desde luego es para esto estar... yo creo que es... Claro, todo esto solo es posible con un equipo extraordinario, porque también esa no es una recomendación que me hicieron, pero sí hay un dicho que dicen que es africano, pero a mí siempre me ha orientado también, y es, que se repite y no es mío, pero a mí me orienta, y es: si quieres llegar rápido, vete solo; si quieres llegar lejos, hazlo en equipo. Y Azora es un equipo. Sí, eso era salía en un famoso anuncio, ¿no? Sí, en las líneas de maratón. Pero eso, bueno, eso siempre lo he aplicado en mi vida, ¿eh? A mí, sí. Sí. A mí me bien gusta, acompañada y con buen equipo. Yo no hubiera sido capaz de hacer un proyecto de forma individual. A mí me gusta trabajar en equipo. Nunca, siempre he trabajado en equipo, siempre me ha gustado trabajar en equipo, compartir. Creo que enriquece mucho y que se es mucho más potente y se llega mucho más lejos. ¿Y hay alguna decisión que hubieras tomado diferente o algo que hubieras cambiado? Fíjate, me has hecho pensar con las preguntas, que viene muy bien para también dónde estoy, qué he hecho, no te cuestionas muchas veces. Pues creo que no, porque la vida, yo ya tengo un largo trayecto de vida, en la vida se aprende de todo, de los errores y de los aciertos, y de los errores a veces más, y sacas fuerzas, ¿no? Vencer dificultades, etc. Yo creo que no, creo que hemos ido haciendo lo correcto y lo que mejor podíamos en cada uno de los momentos. Y visto los resultados, creo que no, yo estoy contenta. ¿Y qué te queda por hacer o qué te ilusiona, ¿no? Pues mira, a un futuro? En el proyecto de Azora, continuar con Azora. Azora tiene mucho camino por delante. Estamos en un momento extraordinario, realmente con capacidad inversora, en un momento de grandes cambios, y Azora siempre ha crecido en los momentos de disrupción de mercado, en los momentos... Entonces, si tienes equipos, tienes capacidad operativa y tienes liquidez, son momentos de grandes oportunidades, con lo cual, bueno, pues desde ahí apoyar esto. Y luego, obviamente, pues tengo también otras actividades complementarias. Yo realmente, bueno, y disfrutar de mis amigos también, de mi familia. Yo tengo una vida bastante organizada, creo que no me puedo quejar. ¿Y hay algún proyecto o transacción que te hubiera gustado hacer a ti, en la que no hayas estado? No. Yo creo que todas las grandes transacciones y operaciones que hemos hecho, pues ya llevo mucho tiempo trabajando en esto, son las que han salido adelante. Si alguna se ha quedado en el camino, algo había que por algún motivo quizás no era la adecuada, o no era el lugar, o no era el momento, o no era la rentabilidad,
o no era, creo que no, no. Y tú tienes un perfil financiero importante, muy potente, y luego has estado volcada con gran éxito en el sector inmobiliario. Pero si no te hubiéramos visto triunfando en real estate, ¿a qué te habrías dedicado? Realmente me resulta muy difícil no verme en el sector en el que estoy, ¿no? Después de tantos años. Siempre hubiera sido emprender, iniciar, eso ha sido, bueno, un lujo. O sea, si hay algo que a mí me gusta es haber tenido la oportunidad de haber iniciado muchos proyectos que luego han desembocado en esto. A mí desde pequeña, que nunca sabía a qué me iba a dedicar, yo soy de Pamplona, y por ejemplo, me llamaba la atención de pequeña, cuando yo paseaba por la ciudad, todo ha evolucionado mucho, pero a mí me llamaba la atención, yo miraba las ventanas y las luces a las noches para ver cómo vivía la gente y qué tipo de confort tenía. Y cuando viajaba a otras ciudades, lo mismo. Cómo vivía la gente. A mí me llamaba eso mucho la atención, que la gente viviera con confort, no digo lujo, con confort, con comodidad. Siempre me ha llamado la atención también, desde pequeña, las grandes obras civiles o los inventos de ingeniería, las transformaciones. Luego, no sé, o sea que me gusta este Todo mundo. muy ligado Me gusta a lo que este mundo. haces. Yo no tenía ni idea a lo que me iba a dedicar, ¿no? Pero esto sí, me ha llamado siempre la atención. Y antes hemos hablado o te he comentado yo, Sí. como siempre has sido un referente, Sí. ¿no? Y como creo que sabes. En esta carrera, para ser la figura que eres, ¿qué importancia tiene para ti el esfuerzo y qué peso tiene la formación específica, ¿no? Tanto financiera primeramente como después en el sector inmobiliario. Habida cuenta que estamos en el Instituto de Empresa, Sí. que es una gran casa de conocimiento y de formación continua. Bueno, yo creo que hay dos partes que son importantísimas, la personalidad y la formación. Y tiene que ser la combinación de las dos. La formación es fundamental. Hoy sin formación, vamos, no tienes nada que hacer. Y hoy la gran suerte es, como tú decías, que puedes tener formación continua. Antes acababas la carrera y ya no había más. Bueno, en Estados Unidos había los másteres, pero era un mundo más selectivo, difícil. Pero hoy esto es una suerte extraordinaria. Pero yo para los chicos diría que hay que empezar siendo generalista. Hay que empezar siendo generalista y conforme vas trabajando, y digo el ejemplo de Azora, luego depende de cada sitio, nosotros parte del éxito está en tener verticales con personas muy especializadas. Conforme tú vas, curiosamente, en este sector, conforme tú vas subiendo, digamos, en la carrera, te vas haciendo más especialista en determinados 100%. verticales. Y bueno, ahí tú puedes ir complementando el tipo de información en función de la rama en la que tú estés trabajando para completar y complementar tu formación. Sí, Y tu experiencia, porque exacto. Al final la experiencia es importantísima. Completas formación, pero sí, y completas experiencia y horas formación, de vuelo, exactamente, que te dan y luego trayectoria. me parece que hay alguna pregunta que es muy interesante y que yo creo que es la personalidad de la gente que hay que... Sí, porque ¿qué es para Sí. ti cuando Sí. valoras a alguien o incluso teniendo que incorporar nuevas personas a un Sí. equipo? ¿Qué es para ti el talento? Fíjate, cuando ya en etapa me ha tocado de todo, claro, empecé como empecé, ¿no? Seleccionando yo a todo, pero yo doy, cuando yo en la etapa actual, cuando yo entrevisto a alguien, la parte técnica está ya supervalorada por todo el mundo. Yo ahí no entro, No entras en... porque sé que esa está bien cubierta. Y
la aptitud, es decir, alguien que entra en unas gestoras o en unas empresas ya tan especializadas, eso se da por hecho. Tienen un nivel que tienen que tener. Sin embargo, la actitud personal a mí me parece fundamental. Para trabajar en este tipo de actividad es importantísimo el tipo de persona. Cómo afrontas la vida, cómo eres de emprendedor, cómo eres de inquieto, cómo eres de curioso, cómo eres capaz de ser flexible y de adaptarte, cómo eres capaz de al mismo tiempo ser riguroso. No por hacer cosas luego, pero este es un mundo muy flexible, cambiante, capaces de gestionar volúmenes, porque aquí gestionamos volúmenes, capaces de afrontar las dificultades, tener la voluntad de mejorar, ser ambiciosos en ese sentido, ser capaces de trabajar en equipo y ser éticos. Yo le doy mucha importancia a la calidad moral de las personas. Me parece que esto lo hemos cuidado mucho y que quizás por eso la cultura, sí es verdad que tenemos cultura y que se aplica en Azora. Sí, yo creo que en general, sí, ¿no? Muchos de vuestros perfiles tienen ese punto de yo cultura creo que empresa. Sí, yo creo que sí. Muy valiosa. Y nos comentaba Miquel Echevarren, que es una de las personas de nuestro comité asesor, y nos ha dejado una pregunta que nos gusta repetir en todos los sofás, que es como en el sector inmobiliario siempre se han generado mitos, que son, muchos de ellos son claims o temas que se repiten y por ello no tienen que ser verdades. ¿Hay alguno que a ti te parezca importante desmontar? Mira, a mí hay uno que me molesta mucho y es la calificación al sector como un sector especulativo. Me molesta enormemente y me parece tremendamente injusto. Es verdad que este sector fue durísimo en la gran crisis, me refiero sector en sentido general, no me refiero a una gestora, sino en sentido general. Y sufrió muchísimo, y desapareció el sector. ¿Qué ha emergido después? Una industria y un sector tremendamente profesional, con unos niveles de gobernanza, de transparencia, de profesionalidad extraordinarios, equiparable a cualquier otra industria. Y además, ¿por qué me molesta? Pues mira, me molesta porque en general este capital, que en nuestro caso es extranjero en su mayoría, bueno, mayoritariamente, porque aquí en España hay poco capital realmente para financiar todas las infraestructuras que necesitamos. Este mismo capital, si viene a financiar infraestructuras de carácter social, como es la vivienda, si viene financiar, ya te digo, hospitality, todo esto, que ha sido de una gran ayuda para todo el sector, se le califica especulativo. Este mismo capital, del mismo origen, que estamos hablando de Tier 1, nuestros inversores son de nivelísimo, de gran nivel internacional, se invierten en otros sectores, se invierten en una cotizada en bolsa, etcétera, etcétera, no es que esté extraordinario, es que lo vamos a buscar. Y entonces, pero si invierten aquí, que son además mercados regulados, no se considera que es negativo. Esto creo que es un error que habría que vencer y que tenemos una gran responsabilidad, porque además aquí se queda la inversión, una inversión financiera que es utilísima, pero va y viene. Tú inviertes y desinviertes, pero aquí podrá cambiar la propiedad, podrá cambiar el titular, pero la infra se va a quedar aquí. Bueno, y vosotros que habéis participado en tantos proyectos valuados, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, eso me parece que es un error garrafal, en mi opinión. Sí, sí, desde luego. ¿Y crees que hay algún cambio que esté ocurriendo en el sector y que no estemos valorando lo suficiente? Yo creo que ahora ya lo que viene ya está. Ya está, ¿no? Sí. Y resuena. Sí, claramente es todo lo que es infra en tecnología, todo lo que es toda la infraestructura que va a ser necesaria por el gran consumo de tecnología y de inteligencia artificial, que es lo que ya viene, es la nueva era. Y eso ya apunta, eso ya es una realidad. Irá evolucionando, pero eso ya está aquí.
eso ya está aquí. Y volviendo de nuevo a tu trayectoria, pero uniéndolo a las preguntas que nos han mandado los socios, Sí. que lógicamente muchas eran referentes a qué te llevó a fundar Azora, ¿no? Y hay una que se repite, que es cómo dejaste una posición muy relevante, ¿no?, en el sector financiero para atreverte a montar una gestora. ¿Tenías alguna visión de que podía ocurrir algo en el mercado o alguna necesidad que querías cubrir y que viste ahí un hueco, ¿no? Bueno, yo creo que es una cosa como muy natural y muy sencilla. Primero, hubo una fusión en la entidad financiera en la que yo estaba trabajando y es verdad que yo tomé la decisión voluntaria de después de unos años de fusión y de un esfuerzo donde yo lideraba los fondos inmobiliarios tanto del Santander como el Central Hispano. Y me pareció que mi momento personal había llegado, que ya había cubierto esa etapa. Y entonces sorprendió mucho. Pero me decía, ¿pero cómo dejas eso, como tú muy bien dices? Pero yo intuí que había llegado el momento de cambiar. Realmente pensé, inicialmente me ofrecieron varios consejos y tal, y pensé, yo he sido muy trabajadora siempre, o sea, siempre he trabajado mucho. Y yo pensé, bueno, ahora voy a una vida más tranquila y tal. Realmente a los 6 meses ya estaba aburrida y ya quería empezar a hacer más cosas. Soy muy activa y veía. Y bueno, y entonces Fernando Gumucio, que también había salido del banco, él después de la fusión pasó a ser mi jefe. Y entonces me llama y me dice, oye, ¿qué tal si pensamos en hacer algo y tal? Y empezamos a pensar qué podíamos hacer. Y entonces es verdad que sí vimos varias cosas. Una, que el sector inmobiliario, en ese momento, bueno, primero lo que vimos es, sí, que había una posibilidad de canalizar capital fuera de los bancos, porque el mundo económico en ese momento estaba únicamente en los bancos, pero que había posibilidad de ser activos en la vía de canalización de capital hacia determinadas necesidades que nosotros veíamos en el mercado. Y ahí claramente vimos que había una necesidad importantísima en lo que hoy se llama Build to Rent, que entonces eran proyectos llave en mano. O sea, esto, como ves, ha ido cambiando a una gran velocidad. Entonces se llamaba proyectos llave en mano, que era construir vivienda en alquiler a precios asequibles, que era lo que se llamaba vivienda protegida en aquel momento. Había una demanda, una necesidad brutal, no había oferta y no había capital y no había gestores que fueran capaces de hacer eso. Y así nació Azora. Nació Azora, que lo que hicimos es canalizar capital para financiar este tipo de necesidad y hacerlo de una forma organizada. Animamos y conseguimos, tuvimos éxito de convencer a lo que entonces eran inversores institucionales. Fundamentalmente hemos trabajado con inversión institucional siempre y eran cajas de ahorros, fondos de pensiones, etc. Y desde el principio ellos apreciaron lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, con el rigor que lo hacíamos, nuestra medición de riesgo, nuestra transparencia, nuestro análisis. Esto venía también del mundo financiero, que siempre había sido más. Entonces, bueno, así empezó Azora. ¿Crees que dabais una parte más estructurada, más rigurosa que otras patas del sector inmobiliario, al venir tanto con peso financiero? Yo creo que complementamos, y eso complementamos. El mundo, es que el mundo inmobiliario entonces estaba o en las grandes cotizadas que pertenecían al mundo, a las entidades financieras, o el mundo de los promotores. El mundo de los promotores analizaban los proyectos por multiplicador, nunca por tires, nunca por tasas internas de retorno. Era una forma de analizar. Y en general, en el mundo más patrimonial, era
una inversión más de carácter patrimonial la que imperaba y más, a ver, ¿cómo te diría?, más de gestión pasiva. Se hacía la inversión, se gestionaba, pero no había ese concepto de sacar el máximo valor a través de la operativa. Eso era la situación en la que estábamos, pero en concreto nosotros lo que vimos es que aquí había una demanda, una oportunidad de canalizar, como te digo, un capital que no existía y crear una gestora que gestionaba este tipo de activos. Luego te dabas cuenta que fuimos el inicio de otras gestoras que también copiaron, pero no éramos conscientes de lo que eso podía significar. Y hablando de anticipar, ¿no?, Sí. tendencias, también tenemos varias preguntas de cómo habéis sido siempre pioneros de distintas clases de apostar, Sí. ¿no?, por diferentes clases de activos casi antes de que se consolidaran. ¿Cómo habéis hecho para diferenciar lo que es una tendencia estructural de una moda pasajera para apostar firmemente por ella? Sí, claro, la estructural es algo mucho más profundo, obedece a una necesidad que se produce por cambios económicos, culturales, sociales, tiene mucho tamaño, es una demanda o un cambio que va a ser sostenible en el tiempo. Una moda es algo puntual, producto puede ser marketingiano, puede ser una operación one-off, pero claro, no tiene continuidad. No, y lo notas. Cuando tú estás aquí, luego además la ventaja de nosotros al haber sido operativos es muy interesante porque, bueno, otra de las cosas que suele pasar, siempre hay un desequilibrio, todo eso que te digo va a producir una demanda de determinados bienes o servicios que hay que cubrir. Normalmente no hay una respuesta estructurada, no hay un capital que está funcionando en ese momento, no hay gestoras que son capaces. Y bueno, si tú ves eso, pues te pones a ello. Entonces, lo vimos en vivienda, lo vimos en residencias de estudiantes, que creamos la primera gestora, el primer patrimonial de la Europa continental, o sea, mucho antes de la moda actual, que también volvemos a estar. Anticipamos el interés de invertir en hospitality, en hoteles vacacionales, que eso no se veía, porque lo que estaba de moda era el hotel urbano y no se ponía en moda cuando España era un emporio en el sector vacacional, y nosotros vimos claro, analizando ese sector, que era interesantísimo, porque tú lo analizabas y resulta que tú tenías hoteles en Canarias con rentabilidad española, pero con riesgo alemán, que si tú invertías en Alemania las rentabilidades eran muy inferiores, pero ¿quién veraneaba aquí? Pues los ingleses, los alemanes, y bueno, vimos que eso era importantísimo. Segundo, eso fue muy importante también para las familias hoteleras. En España fundamentalmente eran familias hoteleras, no cotizaban en bolsa. Las que se dedicaban a este sector tenían patrimonios muy buenos en primera línea de playa, pero se habían quedado también un poco obsoletos. Esta llegada de este capital organizado permitió que las empresas, la sucesión familiar, que siempre es complicada, se pudiera agilizar, permitió que esos activos se actualizaran, y gracias a eso hoy el parque y la oferta hotelera española es otra vez actualizada, de más nivel, porque empezaban a competir con otros países. Esto se hubiera venido abajo, porque empezaban otros mercados emergentes que compiten pues, con precio inicialmente, pero con gran calidad. Entonces, bueno, esa fue otra de nuestras, digamos, de nuestras apuestas. Y ahora actualmente pues la última es por centros de datos, que estamos desde los hedge, que son los de proximidad, hasta los grandes, y los últimos que están ya vinculados a la gran demanda infraestructura de inteligencia artificial.
Lo has comentado, ¿no? Y bueno, quizás por el sector al que yo me dedico, lo he visto más siempre en el hospitality, como apostasteis por este formato Valuaden, ¿no? Sí. ¿Dónde crees que está la oportunidad de añadir valor ahora en Europa? Mira, nosotros siempre vemos, y vuelvo a repetir, que parece que esto es como lo que he dicho al principio, para nosotros la clave es la operatividad, ser operativos, ser gestionar, crear el valor y el alfa a través de la gestión. No solo la inversión y el reposicionamiento, sino gestión. Todo forma parte de la gran estructura. Ha sido lo que os ha diferenciado. También. Nosotros es que tenemos un equipo integrado, sí, y al estar integrados verticalmente, esto lo llevamos en el ADN, ¿no? Y yo creo que es un conjunto de todo, no es solo una cosa sí, otro no. Pero fíjate, el sur de Europa está de moda. El sur de Europa está de moda y está viniendo porque, bueno, pues por el gran crecimiento, la evolución demográfica que se está produciendo en el sur de Europa, eso está creando nuevas necesidades de infraestructura, que quizás no nos estamos dando cuenta. Cuando aumenta la población, va a hacer falta desarrollar una cantidad de infraestructuras que esa evolución va a necesitar. Y en esas está el sur de Europa y los inversores son conscientes de ellos. Entonces, por eso sí vemos grandes oportunidades, porque va a hacer falta desarrollar una cantidad de infraestructuras en vivienda, en hoteles, en asistencia a mayores, infraestructuras, como te decía, ligadas a la tecnología. Europa y España, el sur de Europa tiene grandes oportunidades, pero luego siempre gestionando. Nosotros empiezas obviamente siempre tienes que comprar bien. Si no compras bien, si no compras en el lugar adecuado, si no estructuras, siempre hemos tenido mucha disciplina de inversión, eso es fundamental, disciplina de inversión, control de riesgo, pero nosotros vemos grandes oportunidades en este momento. ¿Y qué crees que es lo que es más determinante para que inversores institucionales depositen en vosotros confianza y patrimonios muy grandes para gestionar? El track record que tenéis de proyectos, el ser gestores también, el equipo que tenéis, cómo habéis ejecutado. Todo ese conjunto te lleva a tener una reputación. Una reputación que, como sabes, la reputación se labra cuesta ladrillo mucho a ladrillo, ganarla, trabajlo, y como no lo hagas bien la puedes perderla. perder. Es todo. El track record, aprovecho para hacer aquí, para decirte, por ejemplo, nosotros que llevamos ya 23 años, fíjate, eso es la entrada, es la puerta de entrada, sí, importantísimo, pero no suficiente. Pero nosotros, la rentabilidad media de nuestros activos ha sido de un 19%. 19%, teniendo en cuenta que algunos son de value add y otros en otros momentos de mercado han sido más de core, ¿no? Y los de value add un 24%. Entonces, esto te da. Luego, también quiero comentarte que tenemos tal grado de disciplina que, fíjate, en estos 23 años ninguno de nuestros fondos ha perdido. Pero si hacemos el foco todavía más, de todas las operaciones unitarias, solo en una hemos perdido dinero. No en fondos, sino en operación que representa, sobre todo en la totalidad, un 0,6%. O sea, esto es fundamental. Pero a partir de ahí, los equipos, la gobernanza, la forma de trabajar, cómo operamos, cómo invertimos, el rigor, la forma de comunicarnos con los inversores, la transparencia, el saber ellos que para nosotros el capital que nos confían es lo más importante, que tenemos que estar alineados con ellos. Entonces, gestionar dinero de terceros, de fondos de pensiones, compañías de seguros, familias que te depositan sus ahorros, es de una responsabilidad brutal, de una gran responsabilidad. Entonces, todo eso lo tienes que hacer con
con una, no sé, con una ética, con una dedicación, trabajando mucho. Volvemos al esfuerzo, ¿no? Y al trabajo, totalmente, y a la actitud. Sí, sí. ¿Y qué transformación crees que, si nos sentáramos dentro de 10 años, que habrá cambiado más el mercado? Y por el contrario, ¿qué fundamental o qué tema o qué tendencia crees que seguirá igual? Bueno, yo creo que hay muchas tendencias que se van a seguir desarrollando, como te comento, dentro de lo que es real estate. Bueno, toda la necesidad de vivienda, que fíjate que lo vimos en el año 3 y ahora el problema se ha multiplicado, que este es un problema no solo español. Las tendencias de mayores, la evolución y la respuesta al ocio, todo lo que es operativo va a seguir funcionando y bueno, y luego las personas vivimos y desarrollamos nuestra actividad en entornos. Todo lo que vamos a necesitar para desarrollar nuestra vida privada, nuestra vida profesional, nuestra vida de ocio, eso va a seguir funcionando. Hay quizás el gran reto, uno de los grandes retos va a ser la industrialización de la construcción, que es un requerimiento, ahí hay que trabajar y esperemos que ahí se avance más. Y luego, dentro de la otra pata, que estamos impulsando, las dos patas que te decía inicialmente, claramente todo lo que está, la infraestructura vinculada al mundo de la tecnología, esa se va a disparar. Y ahí hay grandes retos y grandes oportunidades. Y más allá de incorporar la IA a vuestro trabajo diario, ¿no? ¿Cómo crees que la inteligencia artificial va a afectar al trabajo de una gestora como Azora de forma inminente, ¿no? Yo creo que ya estamos. De una forma muy positiva. Nos va a ayudar a ser más eficientes, a analizar, manejar los datos de una forma mucho más rápida, efectiva, nos va a analizar bien el pasado, el presente, nos va a ayudar una barbaridad. Pero cuanto más tecnología haya, más necesidad de la persona. Nosotros somos una empresa de personas, somos una empresa de personas al servicio de las personas y que las personas ayudar a que las personas tengan una vida mejor en las distintas facetas. Yo lo que creo es que nos va a exigir ser mejores profesionales, más formados, porque parte de lo que hoy haces te lo va a dar, pero tú el criterio no te lo va a sustituir, la decisión de inversión no te la va a sustituir, la inteligencia artificial te está analizando el pasado, te analiza el presente y te puede ir señalando caminos, pero ¿quién toma la decisión del camino? ¿Quién es el adecuado? Entonces, creo que también en la formación de las personas nos va a exigir formarnos más hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, yo creo que va a ser un buen complemento. Y hay antes comentabas, ¿no?, cómo tienes una vida muy rica, muy activa y muy ocupada, ¿no? Pero hay una faceta tuya que quizás es menos conocida, que es como eres muy activa y estás muy vinculada a distintas fundaciones y al Consejo de Economía de la Santa Sede. Cuéntanos esa experiencia y también me gustaría saber qué te aporta y cómo ha influido en tu forma de entender el liderazgo, gestionar los equipos, o sea, ese punto personal llevado a lo profesional, ¿no? Porque creo que esa responsabilidad personal se lleva después a lo empresarial. Sí, mira, estás diciendo algo interesante, pero te hablaré de eso y luego de otros proyectos de colaboración social que también tenemos, y que siempre han estado, digamos, trasladando a estas actividades nuestro conocimiento profesional o nuestra experiencia profesional. En el caso de la Santa Sede, el Consejo de Economía de la Santa Sede es un consejo asesor independiente que depende exclusivamente del Santo Padre, del Papa. Había una preocupación para organizar,
modernizar las finanzas de la Santa Sede. Y el Papa Francisco crea, ¿no?, separa de la Secretaría de Estado, que gestionaba todo, escinde lo que es la Secretaría de Economía, ¿no?, y es un dicasterio, digamos, como un ministerio, y además crea un consejo asesor de personas independientes que no estamos en nómina, esto es pro bono, o sea, pero tú le asesoras, y ahí estamos 15 personas, que son 8 cardenales y 7 laicos. ¿Cardenales que también tienen una formación económica? No necesariamente, no necesariamente, pero todos ellos gestionan, pues son, además de cardenales, arzobispos, son parecemos la ONU, de muchísimos países, ¿no? Entonces, cada uno vive su realidad económica. Realmente es que no hay ningún cardenal de la curia, o sea, que es todo gente, digamos, que miramos toda la realidad, pero también desde distintos ojos. Los laicos somos los que somos profesionales y nos complementamos en la formación. Entonces, bueno, ¿qué te ayuda? Bueno, primero que tienes que conocer siempre en qué entorno te mueves, porque cada entorno es distinto. Pero en el fondo, la gestión tiene una misión y ahí estás ayudando a que algo que a mí me parece importantísimo, y es hacer sostenibles las finanzas de la Santa Sede para que puedan cumplir su misión. Entonces ahí, ya que estamos en una escuela de negocios, hago una reflexión. Realmente es la mejor empresa del mundo, la más importante. ¿Qué empresa tiene 2000 años de antigüedad? Y estaba pensando en eso, sí, en los años. La magnitud, ¿no? 1.400 millones de seguidores, y tiene, lo más importante, fíjate qué difícil, un mensaje que hoy es fresco todavía y actualizable, que es el del Evangelio. Entonces, bueno, ayudar a que esa misión sea sostenible, que es la misión de la Iglesia, pues es lo que buscamos a través de este Consejo de Economía, y hemos ido dando pasos como darías en una empresa. Pues, sí, pero que es interesantísimo, sí, y muy moderno y realista. Sí. Y voy a montar este consejo asesor. Eso fue una idea, yo creo que muy visionaria del propio del Papa Francisco. Fue una decisión del Papa. Es verdad que, como hablábamos antes, normalmente tomas decisiones de este tipo cuando has tenido algún problema. Y habían tenido algún problema porque, claro, gestionar, pero eso como en cualquier empresa, tú tienes que saber qué tienes y para qué sirve eso y cómo lo tienes que hacer. Y tienes que tener procedimientos, tienes que tener control, pero si no tienes eso, pues se producen, bueno, pues a veces por mala suerte, otras por menos mala suerte, y había habido problemas. Y entonces, para resolver los problemas, ya te digo, se trata de que esto sea la gasolina que permita, no que tenga aquí, lo importante en la Iglesia no es lo económico tiene que ser la gasolina que ayude a la misión de la Iglesia, o sea, que no sea noticia, digamos, pero que sirva para que continúe esta misión. Y eso es lo que hacemos ahí, o lo que tratamos de hacer. Llevo ya 6 años. Entonces, bueno, ha sido una especie, pues es algo extraordinario realmente, ¿no? Pero colaboras con otras fundaciones también. Luego, además, ¿no? Siempre pero has esto sido ya comprometida y activa. Azora, es que yo soy Navarra. En Navarra es un sitio donde en Navarra ha sido un sitio muy de colaboración, muy de ONGs, desde que allí era el mundo de las misiones, no sé, esto lo vives desde pequeña, ¿no? Pero bueno, esto es una anécdota casi te diría. Pero en Azora sí tenemos mucha importancia, esto está vinculado a Azora. Azora, por ejemplo, participamos en un proyecto interesantísimo que se llama Tu Techo, que es, proporcionar viviendas a colectivos que tienen gran dificultad, ¿no? Y que además pues, se alquila a las, digamos, se ponen a disposición de las instituciones que trabajan con estos colectivos para tratar de integrarlos a la sociedad o ayudarlos a integrar a la sociedad. Entonces, y luego hay una fundación
de la que yo soy presidenta, que también lo que hace es, a través de otro tipo de ayudas, complementar el trabajo, ayudando tanto a los colectivos como a las organizaciones. Bueno, ese es un trabajo muy interesante y muy bonito. Y nosotros, que además pues, estamos tan comprometidos en el tema de la vivienda, pues nos parece que es fundamental. Luego hay algún otro que me gustaría destacar, como un proyecto que es una fundación que se llama COES, que trabaja en Honduras, con los pobres de los pobres, donde un antiguo compañero nuestro fue evolucionando, es el que dirige el proyecto, Álvaro Ramos, y hoy es un proyecto educacional para niños y niñas de más de 11.000 niños y niñas, ya muchos universitarios, y bueno, y que dan de comer a 6.000 y pico personas, que no tienen patrimonio, porque el mejor patrimonio es invertir en la educación de estos. Entonces, bueno, pues ahí participamos directamente desde hace tiempo. Pero bueno, es otra faceta donde al final tanto una como otra tienen la forma de gestionar es muy empresarial. La de Álvaro totalmente, COES funciona como una empresa, ¿no? Y tiene algo muy interesante, que está gestionado por los mayores. Los propios mayores, conforme van creciendo, dedican la mitad del tiempo a gestionar la organización y luego la otra mitad a estudiar. O sea, sí, que tiene un punto como de cooperativa, de continuidad. Sí, y entonces es formativo, es muy formativo. Pues, por ejemplo, esto también son actividades en las que la Agencia Azora está muy comprometida. Y una pregunta también que nos han hecho varias en ese sentido: si volvieras a empezar tu carrera o hoy tuvieras 30 años, ¿qué parte del sector inmobiliario sería por la que apostarías? ¿O qué segmento? Me gusta tener esta oportunidad. Nosotros, fíjate, ahora estamos en fondos de value add, pero de multiestrategia, porque para tener tamaño en mercados, este mercado no es, para tener proyectos de tamaño, no somos pequeños. Te limitaría mucho para nosotros, digo, ya con una estructura como la que tenemos. A mí me gusta mucho poder diversificar. Esto te permite tener gente especializada en los distintos sectores, con lo cual abordas bien los futuros, las crisis. Yo creo que volvería a hacer lo mismo. Diversificando. Sí, sí, y teniendo gente especializada, eso te enriquece mucho, porque esto nos permite abordar, cuando decías, ¿por qué os adelantáis? Porque si tienes gente especializada y gente que opera y trabaja en todo esto, eres capaz de ver los movimientos de futuro, no solo unos, sino todos. Entonces yo creo que es más rico. ¿Y qué consejos nos dejarías para cerrar en cuanto a recomendaciones, tanto de libros como de autores, escritores o creadores de contenido que sean referentes para ti? Fíjate, ahí igual, no te voy a decepcionar un poco. Pues fíjate, libros, yo creo que libros es que la realidad va mucho más rápida que los libros. Entonces, yo recomendaría estar muy activos, bueno, lectura. Yo soy lectura de prensa y de a diario. Lo primero que hago es ver la prensa y leer, ¿no? Pero estar atento a los informes sectoriales, los informes especializados, asistir a todos aquellos tipos de encuentro, también internacionales, porque las innovaciones normalmente vienen de fuera, que es de donde viene el capital. O sea, es un mundo tan dinámico y tan flexible que yo creo que los libros se quedan, en este sector, se quedan como un poco, para mí. Podcast, tampoco soy seguidora de podcast solo, no digo que no sean interesantes, pero los sigo y sigo autores que me dan credibilidad, pero cuando hay un comentario, ha habido un problema, ha habido algo, hay un comentario especial. Y ya buscas pero ese ya contenido. Busco en ese momento sobre un tema, pero no soy seguidora de alguien al que le sigo, no, soy más libre, por un decir.
Sí. Y para cerrar, Concha, ¿alguien que crees que tendríamos que invitar a este sofá? Hombre, a Fernando Gumucio, sin duda, sin duda. Pues te cogeremos el ofrecimiento para que le traslades la invitación. Muchísimas gracias, Concha, ha sido un placer, súper interesante y creo que es una entrevista de las que se quedan. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.